Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestro Evangelio. Y aquí tenemos un tema de aquellos que son alejados, excluidos, rechazados, aquellos que son invisibles para la sociedad. En este caso son los leprosos, ¿no? Y una pregunta que debemos hacer nosotros hoy en día: ¿quiénes son los leprosos de nuestros tiempos, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que también rechazamos, condenamos, separamos de nuestra sociedad y le decimos: estos no son dignos ni del amor de Dios por ser quien son, ¿no? Es una pregunta muy seria que debemos hacernos hoy en día nosotros. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Aquí estas palabras son muy importantes. Recordamos que desde fines del capítulo 9 Jesús ya está en camino a Jerusalén, donde llegará a su fin su misión. Y ahora se encuentra en la frontera entre la región de Galilea, donde Jesús dedica su mayor parte de tiempo, y después está cruzando por el territorio de Samaria, que es un territorio entre Galilea y la región de Judea, dentro de la cual se encuentra Jerusalén. Y los samaritanos, pues aunque eran culturalmente y religiosamente parientes de los judíos, había un odio entre ellos impresionante, porque los judíos veían con desprecio a los samaritanos, porque pensaban de que ellos habían prostituido, que se habían alejado de Dios, porque no daban culto de Dios en Jerusalén, y porque era por cuestiones básicamente teológicas, ¿no? Y también los samaritanos odiaban a los judíos porque por ese resentimiento de cómo los veían los judíos a ellos. Y así que Jesús va cruzando de Galilea a Samaria, en esta región fronteriza, y es ahí donde, acercándose a un pueblo, vienen 10 leprosos. Ahora, ¿quiénes eran los leprosos? Leprosos eran aquellos que eran designados con lepra, y había un miedo tremendo a la lepra porque pensaban que era muy, muy contagiosa. Entonces los aislaban tanto de sus familias como de la sociedad, y tenían que vivir
en los márgenes de los pueblos y ciudades, ¿no? Y no acercarse a otras personas, porque el contacto aún cercano con otros, pues los podía, pensaban la gente, contaminar o los dejaría impuros ritualmente. Así que no podían alejarse. Por eso aquí en el Evangelio, este grupo de leprosos, que son 10, de lejos le gritan a Jesús. Dice: al encuentro de los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Uno puede imaginar de que estos leprosos habían escuchado acerca de Jesús el Nazareno y de que quizás estaba cerca de donde ellos vivían y no querían perder la oportunidad de verlo y de que Él, Jesús, los sanara. Así que desde lejos, para no acercarse, para prevenir de que quizás Jesús, siendo un judío, pues los despidiera o se molestara por su cercanía. Así que de lejos ellos le gritan. Ya también en otras partes de los evangelios tenemos la escena cuando Jesús se atreve a tocar a un leproso, ¿no? Cuando le dice: si tú quieres, tú me puedes sanar, ¿no? Y Jesús estrecha su mano y lo toca, ¿no? Algo que es un tabú, y Jesús se atreve a tocarlo. Para Jesús no hay tabús cuando actúa por la gracia, misericordia y el amor de Dios, ¿no? Así que los 10 leprosos de lejos le piden a Jesús que tenga compasión de ellos. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, ¿no? Con tan solo la orden de Jesús, estos ya se confiaron en la palabra de Jesús y por eso se pusieron en rumbo a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque fueron los sacerdotes quienes los condenaron con esa enfermedad de ser leprosos, y fue la orden del sacerdote que los sacó tanto de la familia como de la sociedad. Y ahora se requería la aprobación de que estos leprosos ya estaban sanos para que pudieran regresar tanto a la comunidad como a sus familias. Por eso Jesús los manda a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, uno de ellos se dio cuenta que estaba sano y regresa inmediatamente a Jesús. Es interesante, solamente uno de 10 regresa, ¿no? Y es ahí donde continúa el Evangelio y dice: uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Esta es la reacción propia, ¿no? Es dar gracias a Dios por el favor, por la sanación que uno acaba de recibir. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Y aquí el hecho de que Lucas identifica a este previo leproso como samaritano es una crítica impresionante, porque la idea es de que el resto, los 9 restantes, pues eran posiblemente judíos, y solamente el samaritano, el odiado samaritano por los judíos, ha regresado, ¿no? Y aquí es para picar las costillas a los judíos, ¿no? Ustedes que rechazan al samaritano porque piensan de que no tiene acceso a Dios, pues mira, este odiado samaritano, el que ustedes dicen que no tiene acceso a Dios, es el único que ha reconocido lo que Dios ha derramado sobre él. No solamente su sanación, sino también su integración tanto a la sociedad como a su familia. Así que esta es una crítica para nosotros hoy en día, ¿no? Cuando pensamos que sabemos quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios, dónde Dios está presente y dónde Dios sí está presente, ¿no? Y pensamos que sabemos esto, y que a veces con terribles injusticias actuamos con esta seguridad que en realidad no está basada en nada, porque esa decisión de dónde Dios está y dónde Dios sí está, quién tiene acceso a Dios, quién no tiene acceso a Dios, eso le pertenece solamente a Dios. Y nosotros a veces con tremendas injusticias actuamos con esta convicción, la cual no está basada en nada,
sino en simplemente unas distorsiones nuestras de pretender saber quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí entra la pregunta que hice al principio. Nosotros que leemos este evangelio, ¿no? Quizás yo nunca he tenido una experiencia o nunca he visto personalmente a un leproso, ¿no? Así que esto que nos describe el evangelio, pues quizás sea algo que difícilmente la mayoría de nosotros podamos entender directamente por alguna experiencia, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los leprosos para nosotros hoy en día? Quizás, por ejemplo, puede ser de que nosotros como católicos que vemos con inferioridad, por ejemplo, a los testigos de Jehová, ¿no? Y que por X razón, un testigo de Jehová reciba una gracia de Dios y que regrese dando gracia a Dios, y que nosotros como católicos digamos, ¿cómo? Este testigo de Jehová va a venir dándole gracias a Dios, ¿no? Si son una comunidad rechazada por Dios, ¿no? Si son una secta, ¿no? Y es lo que decimos, pero decimos esto pensando, imaginando que nosotros sabemos claramente quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios, ¿no? Yo pongo esto como un ejemplo, ¿no? Que para nosotros los católicos, que fácilmente se nos hace rechazar a otras denominaciones, o cuando nombramos sectas a comunidades religiosas con una actitud de desprecio, de condenación y rechazo, ¿no? Cuando no sabemos, no podemos juzgar el caminar de esas personas con Dios o con Cristo. Otro ejemplo, por ejemplo, que hoy en día está de moda, ¿no? El rechazo de los homosexuales, hombres o mujeres homosexuales, ¿no? O pensando de que, diciendo a veces, justificándonos con la Sagrada Escritura, diciendo de que Dios no comete errores, ¿no? Que solamente creó hombre y mujer. Bueno, quizás Dios no se equivoque, pero la naturaleza sí se equivoca. Tenemos ejemplos de naturaleza donde hay más de 2 sexos, o de que a veces un sexo se comporte como el otro, ¿no? Son excepciones, pero en la naturaleza ocurren. O sea, y cuando esto lo vemos manifestado en seres humanos, hombres y mujeres, con esa atracción al mismo sexo, pues pensamos, esto es una enfermedad, esto va contra Dios, y a veces nos sentimos muy confiados citando la palabra de Dios para condenar, cuando la realidad puede ser otra. Es curioso, bueno, no curioso, pero es impresionante de que solamente cuando tenemos la experiencia de un encuentro con personas homosexuales, cuando somos expuestos a su experiencia de dolor, de rechazo, cuando tenemos acceso a su humanidad, a su compasión y misericordia, que esa experiencia, ese encuentro aún con homosexuales, nos forza a cuestionarnos dónde está presente Dios y dónde sí está. Dónde no está, dónde sí está, quién tiene acceso, quién no tiene acceso. Porque pretendemos saber y no sabemos. Y solamente cuando tenemos la experiencia de un ser humano concreto, de un homosexual, hombre o mujer, ¿no? Que nos vienen con su experiencia del dolor profundo, de saberse rechazados, odiados simplemente por ser lo que son, ¿no? Y cuando nos confronta su humanidad, su compasión y su misericordia, nos forza a cuestionarnos lo que pienso que yo sé, lo que pienso que supuestamente es lo que Dios piensa o lo que Dios condena y rechaza. Y no. Yo creo que muchas veces cuando nos topamos con gente con una rigidez,
con una frialdad impresionante, aun cuando se sienten justificados con la palabra de Dios o con sus actitudes religiosas, ¿no? Solamente cuando son confrontados con la experiencia de un ser humano, tanto de su dolor, sufrimiento, como de su humanidad, como de su misericordia y compasión, entonces son forzados a cuestionarse, a pensar profundamente si sus prejuicios, si sus rechazos y condenaciones están justificadas. Yo como sacerdote no puedo negarme de que cuando he tenido estos encuentros con hombres o mujeres homosexuales, me han forzado a cuestionarme, ¿no? Y es ese encuentro, ese contacto, lo que me ayuda, no a juzgar, no a condenar, sino a preguntarme, ¿no? ¿Es esta persona a quien Dios rechaza? ¿Es esta persona concreta que Dios me dice que no es su hijo, que no es su hija? Y al hacerme estas preguntas, tengo que forzarme a decir, si es una creación de Dios, ¿cómo puede ser rechazado, condenado por Él mismo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios te bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.